Muy buenos días, estimados colegas. Vamos a comenzar con el curso de comprensión de lectura. Esta primera clase se titula Estrategia para la lectura y la resolución de las preguntas de comprensión lectora. Vamos a trabajar con la teoría de los conectores. Hemos puesto algunos ejemplos nuevos. Y luego vamos a ver qué tan práctico es el uso de los conectores para la resolución del examen de nombramiento 2021. Hay que recordar que este examen 2021 se filtró, pero de todas maneras vamos a utilizarlo como material de estudio. A ver, vamos a recordar que en el sistema del examen de nombramiento se trabajan tres subpruebas, ¿no? La subprueba de comprensión lectora, de razonamiento lógico y de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Hemos trabajado a lo largo del año 2021 con todos los textos de nombramiento desde el 2015, 2017, 2018 y 2019. Y en el caso de comprensión lectora hemos utilizado también textos de directores, tanto del 2016 para directores especialistas, también de directores de UGEL y del 2018 también para directores especialistas, ¿no? Son todos los textos que se han trabajado en el ministerio. Y como se han podido dar cuenta, siempre tienen la misma forma de preguntas y ahora lo vamos a descubrir resolviendo el examen de nombramiento 2021. Hay una serie de pasos o consejos para que nosotros podamos trabajar estos textos. Primero hay que leer el texto. Sabemos que los textos son un poco extensos, ¿no? Los textos de comprensión de lectura, y también si nosotros reflexionamos en las casuísticas y en el mismo examen de especialidad, nos presentan textos de casuística que son extensos. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos trabajar con ello? Debemos trabajar encontrando lo más importante. ¿Y cómo se va a reconocer lo más importante? Poco a poco en el curso vamos a observar ello. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a observar que en los textos de nombramiento, el tipo de texto que es más frecuente son los textos narrativos, expositivos y argumentativos. Y que al momento de resolver estos textos, vamos a buscar hacer un primer resaltado, un skimming, y esto va a consistir en hacer una lectura global de todo el texto. Y vamos a utilizar diferentes estrategias o, como se llamaban, macro reglas. Vamos a buscar los incisos, vamos a buscar la progresión temática, pero esto lo vamos a ver poco a poco durante el desarrollo del curso. También vamos a leer cada pregunta y sus alternativas y vamos a subrayar también las palabras clave que están en esas alternativas. Las palabras clave de las alternativas son las palabras que son diferentes entre sí. Recuerden que las alternativas, cuando eran 4 en el año 2015 y 17, y cuando eran 3 a partir del año 2018, 19 y también en el examen que hubo en el 2021, sabemos que hay 3 alternativas. Entonces a nosotros nos interesa observar que hay palabras que son diferentes entre cada alternativa. Esas palabritas que son diferentes las vamos a resaltar. Un ejemplo, si hacemos un acercamiento al número 3 y al número 4, nos vamos a dar cuenta que se está repitiendo la expresión porque está. Entonces voy a resaltar lo que es diferente. Si bien puedo escoger algunas palabras clave, pero también puedo guiarme de estas palabritas que son diferentes, porque a mí no me serviría concentrarme en estas palabras que son iguales. Yo debo ganar tiempo al momento de leer. Entonces, las palabras que son iguales en una serie de alternativas no se deben resaltar y no les vamos a prestar atención. En cambio, a estas palabritas que son diferentes en las alternativas, recuerden que estamos en un examen de opción múltiple, sí le voy a prestar atención porque dentro de esta diferencia está la respuesta. Un siguiente paso es que si yo ya tengo la información del texto
la información del texto ya la tengo resaltada. Imaginemos que acá hemos resaltado lo más importante. Después vamos a la pregunta y sus alternativas. Y con esas alternativas yo ya sé qué es lo que está indagando esta pregunta. Tengo que volver al párrafo o al texto para estar seguro de lo que yo voy a marcar. Entonces, voy a hacer un segundo resaltado o un segundo subrayado. En este caso se llama scanning. ¿Y por qué tenemos que hacer un segundo subrayado o un segundo resaltado? Porque ese segundo subrayado o segundo resaltado ya no sirve para encontrar lo más importante, sino sirve para buscar la respuesta a la pregunta. Tal vez con eso yo ya tengo claro que lo más importante me ayudó a encontrar la información más rápido, pero con el segundo resaltado yo ya sé que la respuesta, un ejemplo hipotético, es la B. O tal vez en este ejercicio, en el número 4, de repente la respuesta es la A. Entonces hay que volver al texto y hacer un segundo resaltado para estar más seguros de lo que nosotros vamos encontrando. Muy bien. Es bueno también resaltar las palabras clave, entonces, las palabras diferentes entre cada alternativa. Muy bien. El cuarto paso consiste en que debemos eliminar las alternativas, estas alternativas que tal vez son alejadas de la respuesta, no tienen nada que ver con el texto, y vamos a mantener dos alternativas que son muy cercanas a la respuesta. Si nosotros mantenemos estas dos alternativas, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos releer las dos alternativas que son cercanas a la respuesta. Vamos a observar que hay dos alternativas que se acercan mucho a la respuesta y lo que nosotros hacemos es utilizar el descarte. Vamos a eliminar algunas alternativas que son distractores menores, no los vamos a tomar en cuenta. Y voy a quedarme con una respuesta correcta y un distractor mayor. Hasta ese momento, hasta que yo no haya vuelto al texto y haya hecho mi segundo resaltado, yo no sé cuál es la respuesta correcta. Es cuando yo regreso al texto que yo por fin puedo descartar y puedo saber cuál es la respuesta correcta y es la que yo voy a marcar. En esto consiste entonces la discriminación de alternativas o el descarte. Muy bien, estas son entonces las estrategias generales y vamos a empezar de una vez con los conectores. Vamos a empezar con el conector de causa. Estos conectores nos van a permitir leer más rápido. Con estos conectores podemos ganar velocidad leyendo mucho más rápido porque sabemos cómo se organiza la información en el texto y también puedo saber qué es lo que yo voy a resaltar. Por ejemplo, en el conector de causa voy a señalar el motivo o la razón. Puedo fijarme si es que se trata de una secuencia expositiva o una secuencia argumentativa. Hemos dicho que los tres tipos de texto más frecuentes en el examen de nombramiento son textos narrativos, expositivos y argumentativos. Y estos conectores de causa, que también pueden figurar en textos narrativos, nos vamos a dar cuenta que nos pueden presentar información o nos pueden presentar opinión. Cuando presenta información y hechos, hablamos de una secuencia expositiva. Cuando hablamos de una secuencia argumentativa, lo que vamos a encontrar es opiniones. Entonces, vamos a trabajar con ello. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando hay una secuencia expositiva y hay un conector de causa, la causa va a la derecha. En cambio, cuando es una secuencia argumentativa, el argumento es el que va a la derecha. Es decir, hablamos de una causa cuando hablamos de una secuencia expositiva y hablamos de un argumento cuando hablamos de una secuencia argumentativa. Y antes de este conector de causa está la consecuencia y en el caso de una secuencia argumentativa, a la derecha del conector de causa encontramos la tesis. Entonces, a mí me gustaría que primero sepamos identificar si es que se trata de una secuencia expositiva o si se trata de una secuencia argumentativa.
Por ejemplo, podemos utilizar el chat del Meet o tal vez el audio. En llegué tarde porque no me levanté temprano, encontramos una secuencia expositiva o argumentativa. O mejor, podemos ordenarlo de la siguiente manera. Les vamos a dar unos 2 minutos sí, para que me digan cuál de las oraciones, son 6 oraciones, cuáles tienen una secuencia expositiva. A ver, unos 2 minutitos para que me digan y piensen, lean bien las 6 oraciones y me digan que de las 6 oraciones, qué número de oraciones son de secuencia expositiva. Podemos utilizar el chat de Meet o si no, el audio, ¿no? 2 minutitos, a ver. Ajá, bien, muy bien. Estamos con una secuencia expositiva. Estamos buscando qué oraciones tienen secuencia expositiva. Y ahora sí, voy a retroalimentar. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A ver, si digo llegué tarde porque no me levanté temprano, vamos a utilizar para la secuencia argumentativa, vamos a utilizar el subrayado. ¿Ya? Ya está. Entonces las secuencias expositivas las vamos a subrayar de amarillo, bueno, a resaltar de amarillo, y las secuencias argumentativas un subrayado verdecito. Ya, a ver, la número 1 dice, llegué tarde porque no me levanté temprano. Yo veo acá que hay una causa y una consecuencia, ¿no? La causa es que no me levanté temprano y la consecuencia es que llegué tarde. Es decir, esta secuencia es expositiva. La número 2, las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor, debido a que estos alimentos les dan un montón de energía. ¡Wow! ¿Me parece o está opinando? ¿Me parece o está argumentando? Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo que está sucediendo aquí es que esto es una secuencia argumentativa. Ya, muy bien. El número 3. Hoy ya tengo mala suerte porque se me cruzó un gato negro. ¿Estoy trabajando con información o con hechos? Sí, se me cruzó un gato negro. Pero es en base a esta información o a estos hechos que yo voy a opinar. Hoy día tengo mala suerte. Entonces estoy opinando, esta es una secuencia argumentativa. Número 4. Entregué mi informe a destiempo debido a que no tenía internet. Entonces acá vemos hechos, vemos información. No tenía internet es la causa y la consecuencia es que entregué mi informe a destiempo. Estos son hechos. Es una secuencia expositiva. 5. No confío en los perros callejeros ya que uno me mordió. Ajá, ya que uno me mordió, un perro me mordió es el hecho. Y mi opinión es que yo no confío en los perros callejeros. Esa es mi opinión. Más que la consecuencia, es una opinión. Hay algunas personas que pueden confiar, otras que no. Esta es una secuencia argumentativa. Y vamos con la última, con la número 6. Si vamos con la número 6, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice, es aplaudible que reconozcan a los maestros, puesto que hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Ajá. Entonces, ¿qué observamos acá? Que está opinando. Es aplaudible que reconozcan a los maestros, ¿no? Es una valoración. Ajá, esto también es argumentativo. Las únicas secuencias expositivas que hemos visto son la número 1 y la número 4. Algunos maestros ya se han dado cuenta y han escrito en el chat del Meet. Muy bien, la maestra Rosario, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿por qué me interesa mucho que nosotros podamos diferenciar entre secuencias expositivas de argumentativas? Porque si se han dado cuenta,
en las pruebas de comprensión de lectura, hay textos que son expositivos, hay textos que son argumentativos, y estos textos a veces nos confunden. Y recuerden que cada tipo de texto, ya sea expositivo o ya sea un texto argumentativo, tiene sus propias estrategias. Entonces, si nosotros somos capaces de reconocer las secuencias de los textos, ya podemos saber si ese texto es predominantemente expositivo o es argumentativo. ¿Cuáles son estos conectores de causa? Tenemos el porque, el pues, el puesto que, el ya que, debido a que, el cómo, consecuencia de, a causa de y en vista de qué. ¿Ya? Estos son estos conectores. Voy a marcarlos para que se puedan dar cuenta. Entonces, mediante estos conectores, yo puedo organizar la información que yo voy leyendo y me voy a dar cuenta entonces que encontramos causa, consecuencias o podemos encontrar un argumento y una tesis. Acabo de resaltar los conectores de causa. Y ya sabemos cómo se está organizando la información. Esto me va a permitir leer más rápido y resaltar lo más importante. Bien. Tenemos también el conector de consecuencia. Va a señalar la conclusión o consecuencia. ¿Y cuál es su estructura? A diferencia del conector de causa, en el conector de consecuencia vemos que a la derecha está el conector de consecuencia cuando es una secuencia expositiva y cuando es una secuencia argumentativa vamos a observar que al costado o a la derecha del conector de consecuencia se encuentra la tesis. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos 6 oraciones y yo quiero que ustedes me digan cuáles de las 6 tienen una secuencia expositiva. Vuelvo a repetir a los que se van conectando. ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia expositiva y una secuencia argumentativa? Pues nos vamos a dar cuenta que en esta secuencia expositiva y en una secuencia argumentativa, pues en la secuencia expositiva hay información y hay hechos, y solamente se queda ese nivel de información o hechos. En cambio, en una secuencia argumentativa se opina, se valora o hay una postura en base a esa información o hechos. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuáles de las 6 oraciones pueden utilizar el chat del Meet para numerar y me puedan decir cuáles tienen una secuencia expositiva. Vamos, unos 2 minutitos para leer y para poder clasificar. A ver. Recuerden que los ejemplos han ido cambiando más, hay nuevos conectores. A ver. Muy bien, a ver, rápidamente me están diciendo acá. Estamos buscando secuencias expositivas, ¿no? Perfecto, entonces estamos buscando secuencias expositivas. Ahora sí voy a comenzar a retroalimentar para dar una respuesta. A ver. Hoy habrá mantenimiento de las redes, por esta razón no habrá luz. La causa es que hay mantenimiento de redes. La consecuencia es que no habrá luz. Ajá, entonces esta es una secuencia expositiva. El conector de consecuencia es por esta razón. Muy bien. Ya vamos entendiendo mejor el texto. Vamos con el 2. O vamos entendiendo mejor las oraciones. El estudiante no repasó para el examen, entonces no aprobó el examen. Yo veo acá información y hechos. Yo no veo acá opiniones. La número 2 es una secuencia expositiva. El conector es este entonces. Muy bien. A ver. Ya está. Seguimos. 3. Mi pantalón es nuevo, por consiguiente me durará mucho tiempo. Oh, mira, acá vemos que el hecho es que el pantalón es nuevo. Eso nadie lo niega, es un hecho. O sea,
recién se ha comprado, es nuevo, ¿no? Recién se ha fabricado, es nuevo, ya. Pero el que me durará mucho tiempo es una opinión. Va a opinar, opina que me va a durar mucho tiempo, es lo que piensa, es lo que cree. Entonces, esto no es secuencia expositiva, esto es secuencia argumentativa. ¿Pero por qué? Sí, tiene información o hechos. Acá está la información o hecho, ¿no? Mi pantalón es nuevo. Pero acá está una opinión. Debemos diferenciar la opinión de la información. El conector es por consiguiente y la 3 es una secuencia argumentativa. Porque hay una opinión o hay una valoración. Perfecto. Muy bien. Número 4. No hay fluido eléctrico, de manera que no puedo usar la computadora. ¿Vemos opinión o vemos hechos? A ver, no hay fluido eléctrico. Ya, es un hecho. ¿Y cuál es el otro hecho? No puedo usar la computadora. Entonces, si veo solamente hechos, veo información y no hay ninguna opinión, esta es una secuencia expositiva. El conector es de manera que. 5. Ese celular es muy caro, por lo tanto, debe ser de muy buena calidad. Ajá, el celular es caro. Ya, ese es el hecho. Pero en base a esta información o a este hecho, observamos que hay una opinión o valoración, que es, debe ser de muy buena calidad. Yo creo que es de buena calidad. Yo pienso que, yo opino que. Este número 5 es una secuencia argumentativa. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que sí, ¿no? El número 1, el 2 y el 4 son secuencias expositivas. ¿Y por qué mencionamos que son secuencias expositivas? Porque presentan información y hechos. En cambio, el número 6, se postergó el examen. En consecuencia, hay más tiempo para prepararse. Ah, se postergó el examen es un hecho. Hay más tiempo para prepararse también es un hecho. Sabemos que es un hecho, no es una opinión. El tiempo está ahí. Los meses que van a pasar para que convoquen al examen están ahí. Entonces nos damos cuenta que acá también tenemos una secuencia expositiva. ¿Cuál es el conector? En consecuencia. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta que los conectores de consecuencia nos ayudan a organizar la información. Ya sabemos que hay un conector de causa, hay un conector de consecuencia, hay un argumento, hay una tesis. ¿Y cuáles son los conectores de consecuencia? ¿No? Los que hemos visto. El por lo tanto, el así, el luego, así que, de ahí que, de manera que, el entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, de modo que, de suerte que, en consecuencia y por consiguiente. Estos son los conectores de consecuencia. Muy bien. Hemos visto conectores de causa, conectores de consecuencia. Vamos ahora con los conectores de equivalencia. Este conector nos permite también resaltar lo más importante de un texto. Ahora, ¿pero por qué el conector de equivalencia te presenta lo más importante de un texto? Porque el conector de equivalencia se utiliza para anunciar o presentar lo mismo, pero de forma más simple. Y si tú quieres presentar algo de forma más simple, es porque el autor tiene la intención de que quede bien claro. Y si el autor tiene la intención de que quede muy claro, es porque esto es importante para el autor. Si es importante para el autor, es importante también en el texto. Vamos a ver el ejemplo. Fueron leales en todo. En otras palabras, son buenos amigos. ¿Cuál de los dos es más claro o es más fácil de entender? ¿La primera secuencia o la segunda secuencia? A ver, 1 o 2. ¿La primera o la segunda? En el chat del Meet. Fueron leales en todo, son buenos amigos. La segunda, me dicen ahí, ¿no? Uno el número 1, otro el número 2. La maestra Nadia me dice la segunda. Las maestras Nelly y la maestra Judith también se van por la segunda. Claro, es que depende del lector, la opinión o la valoración del lector, qué secuencia es más fácil de entender. De repente para algunos es más fácil entender que son buenos amigos y se queda con esa información y sigue leyendo un texto. Sigue leyendo un texto narrativo, expositivo, argumentativo, perfecto. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿Que tiene 10 días hábiles o que tiene hasta el martes 28 de abril? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál está más fácil de entender en la segunda oración? A ver, el chat del MIT. ¿Qué nos dice el MIT? También nos dice en la segunda. Ya, muy bien. Vamos a ver hasta qué punto la segunda parte es más fácil o entendible, ¿no? A ver, de repente no todos concordamos.
Pero ya vamos encontrando los conectores. En otras palabras, el es decir, vamos con un o sea. Se ha llevado todas sus cosas de la casa. O sea, no piensa volver. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿Que se ha llevado todas sus cosas de la casa o no piensa volver? ¿No? Las peleitas, las discusiones. No piensa volver. La primera, ¿no? La maestra Nelly opina que en esta tercera oración se ha llevado todas sus cosas de la casa. Es más entendible, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien. Ajá, muy bien, maestra Anabela, estamos con la tecnología. Un archivo Jamboard para ver las participaciones, ¿no? Claro. Ahí también podemos opinar. Perfecto, perfecto. Solamente que el acceso está restringido. Tendría que estar con acceso libre, ¿no, maestra Anabela? Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente oración. Todos los niños aprenden un ritmo diferente. Ya, los niños aprenden, todos los niños aprenden un ritmo diferente, es la primera información. Dicho de otro modo, cada uno tiene un tiempo de aprendizaje distinto. A esto le he sacado un texto de nombramiento o de directores, ¿ah? Ya he sacado ejemplos ahí. A ver, ¿cuál está más fácil de entender para ustedes? ¿Todos los niños aprenden un ritmo diferente? ¿O es más fácil de entender para ustedes, cada uno tiene un tiempo de aprendizaje distinto? ¿Cuál está más fácil de aprender? De comprender. ¿La primera o la segunda? Uy, el chat se congeló. La maestra Judith menciona que para ella todos los niños aprenden un ritmo diferente, es más entendible. La maestra Nadia nos dice que para ella es más entendible, cada uno tiene un tiempo de aprendizaje distinto. No hay problema porque ambas oraciones representan lo mismo. El que sea o no más simple depende del lector. A ver, vamos a terminar. Se escribe coma ante las oraciones coordinadas adversativas. Esta es la primera expresión. Es decir, las introducidas, o sea, las oraciones coordinadas, vamos a subrayar, las oraciones coordinadas adversativas, está siendo repetido o explicado, y dice, ¿qué son las oraciones coordinadas adversativas? Son las oraciones introducidas por pero, más, sino que y aunque. ¿Cuál está más fácil de entender para comprender que es una oración coordinada adversativa? Que aparezca su nombre técnico o que diga las oraciones introducidas o las oraciones que empiezan por pero, más, sino que y aunque. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿El primero o el segundo segmento? El primero me dice la maestra Rosario, ¿no? El criterio más técnico, ¿no? Se escribe coma ante oraciones coordinadas adversativas. Sí, sí, la maestra Rosario ha dicho la primera. De repente para algunos es más fácil entender las oraciones introducidas o que empiezan con el conector pero, el más, el sino y el aunque. Entonces sí vemos que hay conectores que se llaman conectores de equivalencia y nos permite encontrar lo más importante del texto porque se va a expresar lo mismo pero de forma más simple. Se va a reforzar. Como esta idea se quiere reforzar, nos quiere decir que esta idea es importante. ¿Cuáles son los conectores de equivalencia? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, dicho de otro modo, y en suma. Esos son los conectores de equivalencia. El conector de evidencia se va a recordar un punto obvio, ¿no? Por ejemplo, todos participarán de la fiesta. Como es obvio, este incluye lo más grande. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿Todos participarán de la fiesta o esto incluye los más grandes? ¿El primer segmentito o el segundo? ¿Cuál está más fácil de entender? Ahora sí, por votación en el Meet. ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no? Más fácil de entender. Todos participarán de la fiesta. ¿Ya? Y en el segundo, Juan no llegó a tiempo al cine. Obviamente no pudo ver la película. ¿Cuál estará más fácil de entender? ¿El primer segmento o el segundo segmento? Juan no llegó a tiempo o Juan no pudo ver la película. A ver qué nos dice el chat del Meet. También se van con la primera, ¿no? Juan no llegó a tiempo al cine. Esto está mucho más claro, mucho más obvio. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los conectores de evidencia?
obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto y sin lugar a dudas. Estos son los conectores de evidencia, que son parecidos al conector de equivalencia. ¿En qué se parecen? Que si se recuerda un punto obvio es porque esto se quiere dejar en claro o esto es importante. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A ver. También tenemos conectores de orden. Se van a utilizar para enumerar o listar una serie de sucesión de puntos. Por ejemplo, mis cursos favoritos son, en primer lugar, lenguaje, en segundo lugar, razonamiento verbal y finalmente literatura. Estoy ordenando la información, estoy utilizando los conectores de orden para que yo pueda comprender mejor el texto y leer más rápido. Ahora, ¿cuáles son los conectores de secuencia temporal? A diferencia del conector de orden, acá se utiliza un punto en el tiempo, se utiliza una sucesión temporal de hechos o acciones. Por ejemplo, presentará un recurso de apelación después de que se dicte la sentencia judicial. Entonces nos vamos a dar cuenta que tengo mi conector después de qué. Una consulta, ¿cuál es el hecho anterior? ¿Cuál es el primer hecho? ¿El hecho anterior o el primer hecho? ¿El recurso de apelación o el dictado de la sentencia judicial? ¿Cuál es el primer hecho? A ver. No tenemos hecho. ¿Cuál es el primer hecho? El primer hecho que sucedió en el punto en el tiempo. ¿Cuál sucedió primerito? Ya lo voy a decir así. ¿Cuál sucedió primerito? ¿Presentar el recurso de apelación o que se dicte la sentencia judicial? Ojo que acá no importa el orden, sino hay que comprender las oraciones para ubicarlos en el tiempo, por si acaso. Y a ver, vamos a leer la oración. Presentará el recurso de apelación después de que dicte la sentencia judicial. O sea que primerito sucede la sentencia judicial y luego recién, una vez que se dicte la sentencia, luego después ya se presenta el recurso de apelación. Mira cómo este conector, cómo se invierte en los hechos, ¿no? Uno pensaría que lo primero sería la primera parte de la oración. No, lo primerito en el tiempo es que primero se dicta la sentencia judicial. A ver, en la segunda oración si sucede lo mismo con el luego. Estudia para tu examen. Luego piensa en la graduación. ¿Cuál sucede primerito en el tiempo? ¿El examen o la graduación? Acá está más fácil, ¿no? Primero es el examen. Ya. Entonces, depende del tipo de conector, o mejor dicho, depende del conector en específico, qué suceso aparece primero en el tiempo. Recuerden que esos son los conectores de secuencia temporal. Se diferencian de los conectores de orden, porque en el conector de orden lo único que interesa es enumerar o listar. ¿Ya? Enumerar o listar según un orden. Pero no hay un factor de tiempo. El factor de tiempo está en el conector de secuencia temporal. Muy bien. Sí, maestra Jessica, le escucho. ¿Levantó la mano? Maestra Jessica, ¿hay alguna preguntita? Ya, a veces se nos va el botoncito de levantar la mano. Muy bien. Después de comer, los niños bien se ponían de nuevo a jugar, bien dormían la siesta. Ajá. Mira, acá tenemos un conector correlativo, un conector que se repite, pero que nos permite unir dos segmentos. Mira, bien. Bien se ponían de nuevo a jugar, bien dormían la siesta. Ya. Una consulta. ¿Cuál es lo primerito? ¿Comer o jugar o dormir la siesta? ¿Cuál sucede primerito? ¿Comer o jugar o dormir la siesta? Ahí vemos tres hechos, ¿ah? ¿Cuál sucede primerito? A ver, en el chat del Meet. Muy bien, ¿no? La maestra Judith acaba de escribir. Primerito sucede el comer, ¿no? Ya está, perfecto. Incluso acá dice después de comer. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que cuando tienes el conector después de, o después de que, lo que va después de ese conector inmediatamente es lo que sucede primerito, ¿sí o no? Ahora, este conector después de puede estar en medio o al inicio, pero después de, lo que está a la derecha del después de o el después de que, es lo que sucede primerito. ¿Cuáles son los conectores de secuencia temporales? Antes de, después de, con anterioridad, con posterioridad, luego, más temprano, más tarde
mientras tanto y enseguida. ¿Bien? Ahora vamos con el conector digresivo. ¿Qué es este conector digresivo? Cuando aparece un tema, pero este tema se relaciona indirectamente con un tema de la oración anterior. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a leer el párrafo, ¿ya? Lo voy a leer en voz alta porque es un párrafo breve. Vargas Llosa ha alabado incesantemente la obra literaria de Julio Ramón Ribeiro. Lo consideraba uno de los grandes narradores de habla hispana. Se sabe que, a pesar de eso, la relación entre ambos escritores, que duró cerca de 30 años, fue compleja y llena de misterios. Por cierto, se abrirá la próxima semana una exposición sobre estos y otros autores peruanos en la Casa de Literatura. Primero, ¿qué cosa es digresión? Algunos recordarán, ¿no? ¿Qué es la digresión? La digresión es salirse del tema. Entonces, pero profesor, ¿está bien que se salga del tema? No, no es que se salga del tema. Se llama conector digresivo, en este caso se llama conector digresivo, porque si bien no se sale del tema, te presenta una información que va relacionado con el tema anterior, pero esta relación, como dice acá el concepto, es una relación indirecta, o sea, está un poco alejada. Entonces, dígame, por el chat de Meet o por el audio normal, estamos para participar. Sé que algunos estamos en cama, otros estamos en la cocina ya, ¿no? Y se hace un poco más difícil participar, pero tenemos ambos canales, ¿no? El audio o la escritura. De dónde a dónde hay una secuencia y de dónde a dónde o hasta qué oración vemos que aparece un tema relacionado indirectamente. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué observamos? Porque esto ya se parece más a los textos. Hemos trabajado con oraciones, pero ahora estamos trabajando con fragmentos de textos para poder analizar mejor. Hasta dónde aparece una secuencia de temas que sí se relacionan directamente y a partir de dónde aparece un tema, pero ya no relacionado directamente, sino indirectamente. A ver. Muy bien. Entonces, ahora vamos a fijarnos lo siguiente. Ya estamos participando ahí por el chat del Meet y vamos a observar lo siguiente. A ver, nos vamos a fijar. Ya está. Vargas Llosa alabó la obra de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Ellos tuvieron una relación. O sea, todo esto es una sola secuencia. Mira, todo esto es una sola secuencia temática. Aparece el por cierto y te presenta un tema que si bien está relacionado, pero está relacionado indirectamente. Esta información está presentada por el conector por cierto. Entonces, este por cierto es el conector digresivo. No significa que acá se sale el tema, sino que con este conector digresivo estamos presentando una información que tiene una relación indirecta con las anteriores, ¿ya? Esta es una forma de presentar un tema relacionado con otros, pero esta relación no es tan directa. Se puede utilizar también para escribir y en nuestro caso nos está sirviendo para comprender mejor un texto. ¿Se han dado cuenta que este conector digresivo es común en los textos de nombramiento? Y digo más en los textos de nombramiento porque como los textos de nombramiento son tan extensos, a veces parece una especie de laberinto de temas, ¿no? A diferencia de los textos preuniversitarios que son cortitos y que no suelen salirse del tema o no tienen temas que son relacionados indirectamente. Entonces les presento el conector digresivo. ¿Cuáles son estos conectores de tipo conector digresivo? Por cierto, a propósito y a todo esto. Muy bien. Vamos ahora con el conector de contraste u oposición. Basen en las relaciones de oposición. Por ejemplo, acá, en esta primera oración, ¿cuál es la oposición? Bueno, fácilmente encontramos el conector sin embargo, ¿no?
pero debemos interpretar. Mi nombre es Catalina, nadie, sin embargo, me llama así. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es acá lo raro? A ver. Ah, no hay. A ver. Acá lo raro o lo que contrasta, ya voy a retroalimentar yo mejor, es que tiene un nombre y no le llaman así. En el segundo caso, vamos a encontrar que hay un I que es un conector de contraste oposición. Dice, le aconsejé que no comprara esa casa y no hizo caso. Este I se puede reemplazar por un pero. Dice que no hizo caso, ¿sabes? Le aconsejaron algo o le aconsejaron que no comprara la casa, pero no hizo caso. Acá está el contraste. Y acá en la tercera oración, miren que se ha puesto acá ya párrafos, ¿eh? Para que sea mucho más fácil identificar. A ver, en el tercero, el conector es sin embargo. Es más fácil identificar el conector. Pero ¿qué es lo que contrasta? ¿Cuál es lo opuesto en información que se presenta? Ah, no hay nada que se opone. A ver, el chat de mí. Ah, muy bien, la maestra Rosario, estoy escribiendo, muy bien. Ya, a ver, vamos a ver acá que lo que contrasta es que el charco no era grande. El charco no era muy grande, pero muchos se mojaron los pies. O sea, el charco no era grande, no era para que se mojen, pero se mojaron los pies. Ajá, esto es lo que contrasta. En la cuarta oración, acá veo un pero. A ver. ¿Qué es lo que contrastará? Ya, les voy a ayudar. Acá dice que nadie quiso comer, pero mira cómo contrasta esto con comimos rico. Contrasta, ¿no? O sea, cualquiera dice, ¿qué? Acá hay un sinsentido, se contradice. No, si vemos todo el contexto, nos dice pues que nadie quiso comer, ¿no? Porque se le quemó la carne a la señora, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. De esto trata el conector de contraste oposición. ¿Para qué nos sirve en comprensión lectora? Este conector nos sirve porque cuando tú vas leyendo el texto, vas a encontrar que la información se va agregando con distintos tipos de conectores, como el conector de adición. También vamos a ver que hay información que se va oponiendo o que tiene un contraste. Y a veces esto nos marea al momento de leer. Pero si tú tienes claro cómo se organizan las ideas en un texto mediante los conectores, pues va a ser más fácil. A ver, en la última oración, veo un sin embargo, ya encontré el sin embargo, entonces eso quiere decir que antes de esto hay información y después de esto también hay una información, pero que se opone o que contrasta. A ver, ¿cuáles serían? Muy bien, a ver, ¿qué me dicen en el chat? Ya están encontrando el contraste. Estas medidas sembraron la esperanza de que la reivindicación de la población indígena finalmente se lograría. Sin embargo, el censo nacional mostraría las limitaciones de estas reformas. ¿Se acuerdan? Ese es un texto de nombramiento. Vemos acá que esas limitaciones de las reformas contrastan con la esperanza, ¿no?, que se estaba logrando con esta reivindicación, ¿no?, que se lograría
la reivindicación se iba a lograr, pero, o sin embargo, esto no sucedió porque había limitaciones. Muy bien, ¿no? A ver qué nos dicen en el chat del Meet. Claro, muy bien la maestra Navera, ¿no? Mostrarán limitaciones de las reformas educativas. Perfecto. Eso contrasta con lo anterior, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los conectores de contraste? Pero, el más, sino, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien y en cambio. Y ahora vamos con el conector de adición. Adiciona o agrega información. Me gustaría que me digan en este párrafo cuáles son los conectores de adición. También se ha recopilado de textos de nombramiento, ¿ya? A ver. Vamos, ¿cuáles son los conectores de adición? Y después yo voy a retroalimentar y decir cuál es la información que se ha ido agregando. A ver. Porque así aparecen en los párrafos. ¿Ah? Este párrafo es un texto de nombramiento. ¿Cuáles son los conectores de adición que aparecen en ese párrafo? Muy bien, maestra Claudia, maestra Juana, perfecto. Ya tenemos ahí un asimismo, ¿no? Ya. 1. O sea, que se decidió ampliar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. Pero yo creo que también hay un conector más, ¿ah? Hay un conector más, porque yo veo ahí que hay tres características. Una de ellas fue la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza. A ver. Por ahí, de repente, por ahí ya vamos entendiendo. Aparte, muy bien. ¿Quién se dio cuenta? Maestra Anabela, maestra Juana. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces vamos observando acá si tenemos el aparte. Mira, aparte de la alfabetización en quechua, otro frente de este proyecto educativo fue el mejoramiento, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, mira, ¿sabes por qué son estos dos conectores nada más? Son 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Alfabetización en quechua, mejoramiento salarial y ampliar gratuidad y obligatoriedad de enseñanza. Entonces dime, si tengo 3 elementos, ¿cuántos conectores de adición tengo? Tengo 2, porque primero se presenta uno. Ese primero se presenta sin un conector de adición. ¿Ah? Tienes el primero, luego le agregas otro conector más. Entonces, si tú tienes 3 elementos, utilizas 2 conectores de adición o agregar información. ¿Cuáles son los conectores de adición? Además, el y, el asimismo, el también, el por otro lado, aparte de ello, más aún, el inclusive y el sino también. Y vamos a observar ahora los conectores de concesión. O sea, se va a expresar un obstáculo a la acción principal, pero no la va a impedir. A ver, ¿cuál es acá la acción principal? ¿Y cuál es el obstáculo? O primero vamos con el obstáculo, ¿no? A ver, ¿cuál es el obstáculo en la primera oración? Miren que hemos renovado el segundo ejemplo. A ver. El obstáculo es que no me gusta ir al cine. Aunque no me gusta ir al cine, te acompañaré a ver una película. Te acompañaré a ver una película es la acción principal y el obstáculo es no me gusta ir al cine. Ya, ahora sí, un ejemplo ya de texto, ¿no? A ver qué nos dicen en el chat de mí. No me gusta ir al cine. Muy bien, maestra Juana, maestra Anabela, bien, ¿ah? ¿No? Participativos. Muy bien. Ahora sí, un ejemplo de texto. A ver. Este ejemplito es de un texto de nombramiento, ¿ah?
A ver, vamos a ver si reconocemos cuál es el conector de concesión, cuál es el obstáculo y cuál es la acción principal. Ya tenemos el aunque, ya reconocimos el aunque, perfecto, ya reconocimos el aunque. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el obstáculo y cuál es la acción principal? Vamos. Acá estaba fácil. El obstáculo es no me gusta ir al cine, pero la acción principal es te acompañaré a ver la película. A ver. Recuerden que el obstáculo siempre va después del aunque. Ya le seguí de masa. Ajá, pero en la primera oración es el obstáculo. Ajá, ahora sí, maestra Juana, perfecto. Entonces, mira, la acción principal es que los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Ya está. Pero ¿cuál es el obstáculo? Y habíamos dicho, muy bien, maestra Juana, habíamos dicho que el obstáculo aparece inmediatamente después del aunque se no. Aunque es una tarea compleja. Ya está. O sea que el obstáculo es que es una tarea compleja, pero ¿cuál es la acción que igual se sigue dando? Que los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Esto se ha extraído de un fragmento, de un párrafo, de un texto de nombramiento. ¿Se han dado cuenta que en un texto de nombramiento o en un texto de ascenso, en esos textos extensos para poder analizar, que ya aparecen textos de comprensión de lectura, nos hemos dado cuenta que los conectores nos ayudan mucho? Porque nos ayudan a organizar la información, porque nos indican o nos muestran cómo es que nosotros debemos responder, ¿no? Muy bien. Ahora sí, los conectores de concesión, ¿cuáles son? El aunque, a pesar de que, el aun cuando y el si bien. Miren, hemos trabajado toda una hora con conectores y ahora nos vamos a la prueba de fuego. Este es el texto de nombramiento, ¿no? Que se filtró por distintos profesores y al final sí resultó siendo el examen verdadero, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a leer los dos primeros párrafos. Pueden utilizar los conectores que hemos trabajado hoy día y vamos a subrayar lo más importante, ¿ya? A ver, ¿cuánto tiempo les damos? ¿Tres minutitos? A ver, 3 minutitos. Es el texto de nombramiento, ¿eh? No tiene nombre, solamente tendría número nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no se llegó a publicar como oficial en el ministerio, ¿no? Ya, ahora sí, vamos. Texto uno. Muy bien.
¿Ya leímos o no? Yo voy a resaltar lo más importante y voy a retroalimentar por qué resalté yo. ¿Alguito? ¿Algunas palabras clave que hayan encontrado? Ojo que todavía no enseño las palabras clave, pero tal vez por ahí ya nos vamos ubicando como estrategia. A ver. Nada en el chat de mí. Yo retroalimento todo. Pero necesito retroalimentar en función a respuestas. A ver. Ya, muy bien. Yo voy a dar palabras clave. Ya mira, ¿se han dado cuenta que en los dos párrafos que hemos leído aparece Marie, ¿no? Y también aparece la palabra ciencia? Ya, ahora sí, comienzo a resaltar yo. Acá veo un inciso, desde PS hasta coma. PS vivir en una época, bla, bla, bla. Lo que me interesa es esto, mira. Marie Curie, o Marie Sklodowska-Curie, dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Esto resalto. ¿Sabes por qué? Dime, ¿qué están haciendo las demás oraciones? ¿Qué están haciendo las demás oraciones con esta que hemos subrayado? La están explicando o la están desarrollando, la complementa, dice, ¿no? La maestra Nadia, la maestra Anabela, muy bien. Me dicen que lo ejemplifica, lo complementa, perfecto, las dos respuestas son ciertas. Como le están ejemplificando, la están complementando, eso quiere decir que, vamos a cerrar el PDF anterior, ya, como estamos viendo esto está reforzando la oración que hemos resaltado, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante. Los ejemplos o los complementos no son lo más importante, pero nos indican, todo esto que está acá nos ayuda a ver lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Que Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Y con esto que he resaltado ya podría darme cuenta de las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Marie Curie y la palabra ciencia. En el segundo párrafo, ¿qué hemos resaltado? O sea, es importante cuando nació el Imperio Ruso, que la muerte de su madre, la represión rusa. Dime, ¿la primera oración sería importante? ¿Tiene relación con la palabra ciencia? No, no, ya. Pero date cuenta a partir de durante. María anhelaba dedicarse a la ciencia. Ajá. Date cuenta, ¿por qué crees que resalto esto? ¿Y cómo esto se relaciona con lo que hemos resaltado? A ver, ¿por qué? ¿No tiene relación? Palabra clave, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la palabra clave, maestra Claudia? Ya se dio cuenta ya. ¿Pero cuál es la palabra clave, aparte de María? Ciencia. Muy bien, maestra Claudia. Muy bien, maestra Juana. Perfecto. Entonces ya nos hemos dado cuenta de esto. Pero en todo el párrafo 2 aparece Marí, porque estamos hablando como de su biografía, ¿no? Ya, perfecto. Y mira, dice que lo obligaron a estudiar en la clandestinidad. ¿Qué estudiaba en la clandestinidad? Pues estudiaba ciencia, ¿no? Muy bien. De ahí no aparece la ciencia en la demás oración, en las demás oraciones del párrafo. Hemos leído dos párrafos y mira lo que hemos resaltado. Poquito pero importante a la vez. Poquito pero importante. Así es el resaltado. Ahora, ¿qué conectores hemos utilizado? A ver, si utilizamos la técnica de los conectores, pues acá utilizo el durante, después utilizo en particular, después utilizo el además, ¿ves? Ya, muy bien. Sí, hay algunos conectores que nos han apoyado. Sigamos. Dos párrafos más. ¿Por qué leemos de dos párrafos en dos párrafos? Voy a explicar a los maestros que tal vez son nuevos. Nosotros leemos de dos párrafos en dos párrafos para ver, mira, cómo esta idea va avanzando de un párrafo a otro párrafo. Entonces, ¿cómo te das cuenta qué es lo más importante y qué es lo que debes resaltar? Cuando la información que está en este párrafo se relaciona con lo anterior, debe hablar de ciencia o debe hablar de Marie, esto se debe resaltar. Este avance de la información más importante, este desarrollo o avance, se llama progresión temática. Así que no es bueno leer el párrafo y rápidamente resaltar. No.
lo que se recomienda es lo siguiente. Se recomienda, vamos a leer los dos párrafos y recién que tú te des cuenta, contrastando la información que está acá con la información que está acá, recién ahí contrastando eso, es que tú vas a resaltar. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a leer los dos párrafos que siguen, ¿ya? Ojo, pero no vale que ustedes lean el primer párrafo desde en hasta emocional y me digan se resalta esto. No, leamos los dos de golpe y recién ahí pensemos, reflexionemos qué se resalta. ¿Ya? A ver, ¿cuánto? ¿3, 4 minutos? A ver. ¿Ya? ¿Algo que resaltar? De repente por ahí, a ver. Ya. O yo retroalimento. ¿Alguna palabra clave que hayan encontrado? Además, habíamos hablado de María, habíamos hablado de ciencia. A ver. Investigadora científica, dice la maestra Claudia, la maestra Anabela. Muy bien. Miren, a ver, ¿qué opinan de esto? Yo resalto esto. Mira. Marí fue invitada a trabajar como investigadora científica en el laboratorio de uno de sus profesores, Gabriel Littman. Ya está. ¿Sabes por qué lo he resaltado? Porque después dice que este episodio fue decisivo en su vida. Ah, dime, ¿esto está explicándose o no? Bueno, si quieres resaltamos esto. ¿Ah? Conoció a un científico brillante como ella, Pierre Curie. O sea, mira, hemos visto que Marie Curie dejó un legado en la ciencia. De eso habla el primer párrafo. Después hemos visto que Marie Curie, María anhelaba dedicarse a la ciencia. ¿Ya? Ahora, a ver, wow. Nos vamos a dar cuenta entonces que sí, ¿no? O sea, de esa manera nos vamos a dar cuenta que se va desarrollando la idea, ¿no? Que Marie se dedicaba a la ciencia y Marie fue invitada como investigadora. Todo esto fue un preámbulo para este hecho decisivo. ¿Cuál era el hecho decisivo? Que fue invitada como investigadora y que conoció a su esposo Pierre Curie, ¿no? Muy bien, maestra Nadia. Ahora sí, ¿y cómo es que avanza esto? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta que lo que hemos resaltado está bien? A ver, dime, en el siguiente párrafo, ¿de qué habla? Ah, habla de Pierre nuevamente, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que esto era importante? ¿Cómo lo compruebo? Porque se sigue mencionando en el siguiente párrafo. Ah, pero yo no creo que el matrimonio sea lo importante si estamos hablando de ciencia, ¿no? O a ver qué dicen los que han leído ese párrafo. A ver, ¿de qué trata el siguiente párrafo? Descubrieron el polonio, descubrieron el radio, ¿no? La primera oración
dice que se casaron. La segunda oración nos menciona que descubrieron el polonio. La tercera oración dice que descubrieron el radio. Y la cuarta oración, que recibieron el premio Nobel. ¿Cuál creen que es más importante? ¿Cuál eliminamos? Lo del matrimonio no es importante porque estamos hablando de ciencia, ¿sí o no? Ya. Ahora, la maestra Anabela dice, claro, descubrieron, pero dime, el que hayan descubierto el radio y el que hayan descubierto el polonio, ¿qué tuvo como consecuencia? Los escucho o los leo. Que recibieran el premio Nobel, ¿sí o no? Ya, pues, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Las causas o la consecuencia? Hemos hecho eso en conectores. ¿Qué es lo más importante? La consecuencia. La consecuencia. Consecuencia, ya sabemos, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ellos lograrían el reconocimiento internacional cuando reciben el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Ya está. Bueno, si quieres, es permitido resaltar palabras clave. Por lo menos ya tienen los dos elementos químicos que aprendieron, que descubrieron. Ahora sí, mira, ya vamos unos cuantos minutos de lectura y ya sabemos, mira, cuál es lo más importante. Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Marie anhelaba dedicarse a la ciencia, pero le obligaron a estudiar en la clandestinidad. Lo demás son detalles, son detalles. Bueno, Marie poco a poco estudió y fue invitada a trabajar como investigadora en el laboratorio de uno de sus profesores y ahí conoció a Pierre. Pierre fue su esposo, ¿no? Y juntos descubrieron elementos químicos y por eso recibieron el premio Nobel de Física. ¿Te das cuenta que con el resaltado que hemos hecho ya estamos armando el resumen del texto? Ajá, muy bien, continuamos. ¿Cuánto alcanzará? Con razón me dijeron que el examen de nombramiento era extenso, ya. Vamos a leer 2 párrafos más, vamos, con la misma velocidad. Ya hemos agarrado la onda, ya sabemos que hemos resaltado, que es lo más importante. Vamos, 2 párrafos más, a ver. A ver, en este párrafo, ¿qué resaltamos? Fácil, mira, tenemos un ejemplo. ¿Qué hacemos con los ejemplos? Ya lo sabemos, ¿ah? A ver, veo el chat. Se suprimen los ejemplos, ¿no? Muy bien, o sea, lo único importante acá es esto. Este descubrimiento sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos. Los ejemplos no se resaltan, los ejemplos nos indican que esto es lo más importante. Punto, se acabó. Siguiente párrafo. Mucha información, muchos hechos. Se han dado cuenta que si bien es un texto expositivo, porque ese es un texto expositivo, si bien se han dado cuenta que es un texto expositivo, este párrafito es un párrafo narrativo, porque tiene un montón de hechos. Uy,
¿Quién está con el celular? Para apagarlo. Ya, a ver, ya está. Claro, pero recuerda, Fidela, que generalizar es una técnica avanzada. Como es la primera clase, todavía pues. Y a ver, ¿qué resaltamos en este párrafo? Hoy ya hemos visto los conectores como teoría. Ajá, ya muy bien. Si habían ganado el premio Nobel, porque nos habíamos concentrado en esto, mira cómo avanza la historia, ya, recibieron el primer premio Nobel, ya. Ahora, Marie recibió en solitario su segundo premio Nobel, esta vez en química. Ya lo había recibido en física con su esposo, pero como ya era viuda, recibió el segundo premio Nobel en química, ¿no? Ya está, perfecto. ¿Por qué? Porque para que lleguemos a este hecho, nos hemos dado cuenta que primero quedó viuda, después se dedicó a enseñar en la universidad, ¿no? La cátedra de su esposo, y que tuvo una serie de avances, ¿no? Entonces, lo importante está en su segundo premio Nobel en química. Ya está. Si quieren, pueden agregarle por sus investigaciones sobre el rayo y sus compuestos. Ahora sí, dos párrafos más. Sí, dos párrafos más. Este y este. Ya, a ver, vamos, dos párrafos más. Listo, cortito nada más. Vamos, ¿qué resaltamos en este párrafo? Vemos acá que hay muchos hechos, ¿no? Muchas enfermedades. Marie sufría de depresión. Y además tuvo una pérdida, me desvié, una pérdida casi total de la visión. Y también tenía, así como es un conector de adición, ¿eh? Así también tenía anemia. Ya está. O sea, este párrafo trata de todos los malestares que tenía Marie. Tenía depresión, pérdida de visión y anemia. Ya está. Y justo, ¿no? En la última participación del MIT, en el chat del MIT, la maestra Claudia decía que ella había ganado su segundo premio Nobel. Fíjate, ¿y de qué trata el siguiente párrafo? El que habían leído ya, el que está en la parte inferior. Ah, que su primera hija, junto a Frédéric Joliot, recibieron el premio Nobel de Química. Algo parecido a lo que hizo Marie Curie y su esposo Pierre, ¿no? Ya está, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué resaltamos en el último párrafo? Vamos. De nuevo aparece la palabra clave, ¿ah? A ver, vamos, maestros. Le vamos con las respuestas.
Muy bien. Ya se dan cuenta que en el último párrafo, que es un párrafo de conclusión, se van retomando brevemente todo lo expuesto anteriormente. Marie Curie nos mencionan que llevó a cabo todo tipo de actividades inimaginables para las mujeres de su época. Y luego de esos dos puntos aparecen ejemplos de todo ello. Los ejemplos no los resaltamos. Y después nos dice, a pesar de todo esto, coma, todo eso sería un inciso, no se resaltan los incisos, ya pronto vamos a explicar qué son los incisos. María nunca claudicó en sus intentos para contribuir a la ciencia y abrir un espacio para la presencia de las mujeres en la investigación científica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en los primeros párrafos del texto la palabra clave era ciencia, ciencia, ciencia? Ya, de nuevo acá aparece. ¿Y cómo es que aparece la palabra ciencia a lo largo de todo el texto? Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Física, ¿se han dado cuenta o no? Los descubrimientos que hacen, todo está relacionado. Muy bien. Claro, ¿no? La última oración. Muy bien, maestra Juana. Muy bien, maestra Anabela. Bien, ahora sí. ¿Qué nos toca? Nos vamos a las preguntas. A ver. Allá, una reflexión. Y siempre es bueno ser claro y directo. ¿Se han dado cuenta que hay en otras capacitaciones, porque siempre es bueno ver a la competencia, se han dado cuenta que hacen toda una clasificación de las preguntas? Claro, yo sé que hay un sustento teórico acerca de ello. Yo también puedo tener un montón de teoría de lingüística textual, análisis del discurso, pero si toda esta teoría que yo te voy a dar te marea y no te sirve para el examen, pues no es óptimo. Yo me he dado cuenta que en otras capacitaciones te clasifican las preguntas. ¿Qué tal pregunta es de interpretación? ¿Qué tal pregunta es de generalización? Y una serie de clasificaciones, ¿no? Obviamente eso se hace para poder llenar tiempo, ¿no? Hacer tiempo y cobrarte más. Ya, pero no, mira, ¿cuáles son los tipos de pregunta? Los tipos de pregunta en comprensión de lectura de nombramiento son tres, correspondientes a los tres niveles: literal, inferencial y crítico. Ahora yo te pregunto, porque ya lo sabemos por la práctica, esta pregunta uno, ¿es literal, inferencial o crítica? Así, al ojo. Ya, estamos con sueño. No, maestra Claudia por el MIT, literal. Maestra Nelly Guaro, literal. Maestra Anabela, literal. Muy bien, es literal. ¿Qué hacemos con lo literal? Por eso quería clasificarlo, porque por cada pregunta tenemos estrategias, ¿no? Ya, ahora sí. Si esta es una pregunta literal, tengo que buscarla en el texto y voy a tener que regresar al texto. Dice del radio, ¿se acuerdan? Dice que publicaron un artículo en que relevaban la existencia del radio. Como yo ya resalté el texto, mira, está amarillito porque lo he resaltado, solamente busco la palabra radio. ¿Ves? Busqué la palabra radio. Y dice que en 1898 anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento. Ah, ya está. Nos dice que en 1898. Regreso. ¿Y cuál es la respuesta? La B. Y acá también tengo que criticar el método de los otros maestros, ¿no? Los otros maestros, no sé si dan examen de nombramiento también, te dicen, de frente anda la pregunta. Sí, pero si se han dado cuenta, yo más me he demorado en retroalimentar lo que ustedes han resaltado, pero hemos leído rápidamente porque hemos buscado las palabras clave, hemos buscado la secuencia, cómo va avanzando la historia, o en este caso la biografía de Marie Curie, que se llama Progresión Temática. Y mira, como hemos leído el texto primero y después hemos resuelto las preguntas, sale fácil. ¿Ves? La B. 2. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Ya está. A ver. Marie recibió el Premio Nobel de Química. Una consulta. ¿El Premio Nobel de Química fue el primer premio Nobel o el segundo? A ver, se han estado atentos. El Nobel de Química, ¿es el primero o el segundo? Yo he leído con ustedes, ¿ah? El segundo, bueno, maestra Nadia, Juana, maestra Anabela, maestra Claudia, perfecto. Ya. Ahora dice acá, María obtuvo su licenciatura en matemática. Una consulta.
¿Primero obtuvo su título o primero obtuvo el Nobel? Primero obtuvo el título, Zenobia. Entonces esto, uy, no quiere resaltarse. ¿Cómo hacemos? Eliminamos la B, ¿ya? Pero como es imagen, creo que no puedo tacharlo. A ver, así puedo. Ya. Elimino esto porque me dice en último lugar. ¿En último lugar a qué se refiere? Que se refiere el ultimito, el más reciente, Zenobia. Ya. ¿Cuál fue el más reciente? ¿Premio Nobel de Química o que asumió la cátedra de su esposo Finalito? ¿Cuál sucedió en último lugar? Ojo, último lugar no significa que está al último en el texto, o sea, acá. No, 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 no. Cuando se refiere en último lugar, es el tipo de pregunta que yo siempre les he preparado. Es el más reciencito, en que temporalmente es el ultimito. A eso me refería, ¿ya? ¿Cuál es el que sucede en último lugar? Es decir, el que ocupa el último puesto en el tiempo. ¿El premio Nobel o que asumió la cátedra de su esposo? A ver, Charles, ¿qué dice? El Nobel, pues, han estado atentos, ¿no? Ya, no me creen, ya, no me crees, regreso al texto, ¿no? Pero la maestra Nadia y la maestra Claudia se acuerdan. Pues, mira, ¿te acuerdas acá? Acá está, este párrafo, mira. Ya, primero murió su esposo. Como murió su esposo, se encargó de la cátedra, se encargó de enseñar los cursos que dictaba su esposo. Y después gana el premio Nobel de Química. O sea, después, pero obviamente por los descubrimientos que hizo ahí, ¿no? En química. Ya está, pues. ¿Cuál es la respuesta? En la 2 no es esto, es la A. Marie recibió el premio Nobel de Química. Cuando dice en último lugar, vuelvo a explicar, se refiere en el tiempo, no se refiere a su posición en los párrafos del texto. Ojo, ojo, ya 3. En el séptimo párrafo del texto, ¿qué quiere decir la autora al afirmar que la enfermedad que padecía Marie Curie solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio? Ya. Primero, ¿qué tipo de pregunta es, maestros? Solamente hay 3 tipos de preguntas correspondientes a los niveles. ¿Qué tipo de pregunta es? Literal, inferencial o crítico. Si quiere que tú interpretes un fragmento del texto, es inferencial, ¿no? Maestra Claudia, maestra Nadia, maestra Juana, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con las preguntas inferenciales y sobre todo cuando tiene un fragmentito del texto? ¿Qué tenemos que hacer? Dime, ¿será suficiente con este fragmentito? No, mejor es, regresamos al texto, me basta. Regresamos al texto y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están sus malestares? Acá están sus malestares, ¿ves? Como hemos leído el texto, es más fácil y rápido reconocer dónde está. A ver, dice que tenía anemia, ¿no? Que destruía su médula ósea. Esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio. Solo remitía. Ajá, o sea, ¿qué pasaba con la anemia? Que esta anemia ya no era tan fuerte o persistente cuando estaba alejada del laboratorio, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Que los efectos de su enfermedad eran más intensos? ¿Eran más intensos o no? ¿O lo eliminamos? No, más intensos no. Eliminamos. ¿Ya cuál es la respuesta? ¿La B o la C? ¿Que los efectos de su enfermedad desaparecieron o que se atenuaban? Pero si ahí dice en el texto que, mira, si alguno piensa que la respuesta es la B, desaparecieron, yo te muestro el texto y mira lo que dice acá. Dice, aunque nunca, lo voy a resaltar ya, es mi segundo resaltado, nunca pudo abandonarlos totalmente. Ajá, o sea que no desaparecieron, solamente se atenuaban. ¿Ves la importancia de regresar al texto, sí o no? Si no regresas al texto, ¿cómo vas a marcar bien? Ya, por eso vuelvo a decir, la B no es porque dice, luego del laboratorio con sus comillas, acá en el texto aparece que nunca desapareció. Vamos a mostrarles. Nunca pudo abandonarlo totalmente. Ah, ya. ¿Cuál? Esta enfermedad. Entonces, con esta información, yo elimino la alternativa B. La B se va. ¿Por qué? Porque dice que nunca pudo abandonarlo totalmente. Por eso la importancia, maestros, de regresar al texto siempre. Mira, si yo me quedaba con este fragmentito y no volvía, ¡pum!, perdía. ¿Sí o no? Entonces la respuesta es la C. ¿Quedó claro, no? Muy bien, ya, listo. Ahora sí, pasamos a la siguiente. 4. ¿De qué trata el texto principalmente?
Acá ya no tenemos que volver. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de pregunta es esta? Cuando dice de qué trata el texto principalmente. Te está preguntando por el tema. Y cuando te pregunta por el tema, ¿es una pregunta literal, inferencial o crítica? Vamos, practiquemos los niveles también, ¿ah? Literal, inferencial o crítica, la pregunta 4. Cuando te preguntan por el tema. ¿Cómo sé que trata del tema? Porque dice, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Ah, es inferencial, muy bien. Las preguntas que indagan por el tema son preguntas inferenciales, ¿no? Maestra Zarela, Juana, Carmen, Nancy, perfecto. Ahora sí, pero podemos ir eliminando porque nosotros hemos leído el texto, ¿sí o no? Ya, perfecto, hemos leído el texto. Vamos, eliminemos algunas de los aportes y logros científicos de Marie Curie. Sí me gusta esta, ¿sabes por qué me gusta? Porque trata de ciencia, científicos. De las cualidades de Marie para dedicarse a la ciencia, uy, la A y la B tan fuertes, de los efectos que la radioactividad ocasionó en la salud de Marie Curie. Dime, ¿la radioactividad y la salud se mencionan a lo largo de todo el texto o está en una partecita del texto? Dime, la C, la radioactividad que ocasionó en la salud, ¿eso está en una partecita del texto o está a lo largo del texto? Una partecita. Y si es una partecita, ya no es el tema. Eliminamos la C. Ahora sí, viene lo más difícil. ¿Cuál será? ¿La A o la B? Pero tenemos que marcar las palabras que son diferentes. Ahora vamos a marcar las palabras que son diferentes. ¿Aportes y logros o las cualidades de Marie Curie? ¿De qué nos ha hablado todo el texto a lo largo de todo? Maestra Fanny levantó la mano, le escucho. Ya. Yo también levanto la mano. Ya está, ¿ves? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? La maestra Cheli, no, voy a leer desde el inicio. A ver, maestra Fiorella, la A. Maestra Claudia, maestra Nelly, maestra Juana, maestra Nancy, maestra Cheli, maestra Zarela, maestra Claudia, maestra Nelly, maestra Carmen y Ñaña. Perfecto. Claro. ¿Te has dado cuenta que no se centra mucho en las cualidades de Marie, sino más que todo en sus aportes y logros? Que descubrió el radio, que descubrió el polonio, que ganó el premio Nobel de Química, de Física, ¿sí o no? Entonces, esa es la ventaja de leer el texto. Por eso yo estoy en contra de irme a las preguntas de frente, ¿ya? Pero bueno, al final cada uno tiene su elección, ¿no? Cada uno tiene su método, su elección. Muy bien, la respuesta acá es la alternativa A. Como es un PDF, no puedo manipularlo muy bien, pero ya. La respuesta es la A. Muy bien. 5, la última. Ahora sí, a ver, los maestros que tienen más práctica o que han dado este examen. Esta pregunta, ¿de qué nivel es? ¿Es nivel literal, inferencial o crítica? A ver. Y yo te voy a decir por qué, te voy a retroalimentar, pero yo quiero que analicemos, porque este tipo de preguntas también es frecuente. Y siempre aparece como número 5. Este tipo de preguntas aparece siempre al final. Nunca vas a ver que este tipo de preguntas, donde está respalda, refuta, aparece al inicio. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Inferencial, literal o crítico? Y yo te voy a decir por qué. Ah, muy bien, Nancy también, ¿no? No se preocupe, maestra Fanny, no hay problemita. Yo también levanto la mano. Ya, ¿qué tipo de pregunta es, maestros? Vamos, equivoquémonos. Igual sabemos que siempre viene, ¿no? Es crítico, muy bien. Esto es nivel crítico. ¿Pero por qué? Te voy a retroalimentar. Este tipo de preguntas es de nivel crítico porque está trabajando con información que está en el texto, pero le está agregando otra información, otro texto más, mira. Y tú tienes que respaldar o refutar. Si tú tienes que respaldar o refutar, ya va más allá de la inferencia. Tú tienes que opinar. En este caso, la opinión se está concretando mediante el respaldo. Una idea del texto que respalde esta información presentada en este fragmento. ¿Cuál es esta idea? Estás trabajando ya no en forma literal inferencial, en nivel crítico. Ahora sí, a ver, vamos a reducir un poco el tamaño para que se pueda ver, ¿ya? A ver, 120%. Ya, creo que sí se ve. Ya, ahora sí. Primero, en este tipo de preguntas, ¿qué es lo que te aconsejo hacer? Tienes que marcar las palabras clave de este texto, de este fragmentito. Mira, 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 mira. Dice que puedes consultar los manuscritos. ¿De quién? De Marie. Pero fíjate la última oración, ¿ah?
compromiso de renuncia, de responsabilizar y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Mira, o sea, si tú quieres ver los manuscritos de Marie, tienes que firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad y además, porque tenemos acá un conector, utilizar un equipo de protección contra la radiación. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Una idea del texto respalda la información presentada en ese fragmento. A ver, ¿cuál? Eliminamos alguna porque enfrentarse a tres alternativas es difícil, ¿ah? Así que mejor es ir eliminando alguna. ¿Se han dado cuenta que en las tres alternativas está la palabra radioactividad? Entonces radioactividad no te va a ayudar. Tienes que marcar las palabras que son diferentes. Vamos, maestros. A ver. Dice, tratamientos contra tumores cancerígenos. Dime, ¿esta idea está en el texto? Estoy leyendo la A. Dime, esa, en el texto menciona que se desarrollaron tratamientos contra tumores cancerígenos. ¿Se hace énfasis en eso? La alternativa A. Vamos, ¿qué dicen? Suéltense. La respuesta es la A, eliminamos la A, vamos. Yo estoy escogiendo una. Muy bien, maestra Claudia, maestra Chey. Hemos leído el texto todos juntos, ¿no? Y ya vamos a empezar el segundo, ¿ya? Pero lo que hemos visto acá es que no hay esta idea de que se permitió desarrollar tratamientos contra el cáncer, no. Entonces, la alternativa A no es, pum, X, chao, te borro, chao. Ahora sí, la B o la C. ¿Cómo eliminé la A? Me fijé en un fragmentito. Fíjate las palabras diferentes. Ya no te fijes en radioactividad, que esté igual en la A, la B y la C. Dice acá que es reconocida como una de las primeras científicas en investigar la radioactividad. Y acá dice que la exposición, la continua exposición a la Marie Curie a la radioactividad deterioró su salud. Ya, creo que está más clarito, ¿ah? ¿Cuál tiene más relación con lo que aparece acá? Que si tú quieres ver un manuscrito de Marie Curie, tienes que firmar un compromiso en el que renuncias a la responsabilidad y que además utilices un equipo de protección contra la radiación. ¿Cuál es la respuesta? ¿La B o la C? Bien, ¿ah? Eliminamos la B y la respuesta es la C, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué te piden que utilices un elemento de protección contra la radiación? Porque justamente todo los instrumentos, el equipo con el que trabajaba Marie, ya estaba contaminado por la radiación. Y esto no tiene nada que ver con que era reconocida por ser una de las primeras científicas en investigar la radioactividad. No. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es la alternativa C. Ahí está, ¿ven? Entonces, maestros, maestras, se han dado cuenta que es importante poder comprender, ¿no? Poder darnos cuenta de esta información. Entonces, ¿qué hemos estado viendo hasta ahora? ¿No? Ya, a ver, vamos viendo el tiempito. Sí, todavía, ¿no? Nos faltan unos 20 minutos. 20 minutos, ¿sí? 22 minutos. Sobre alcanzamos otro texto más, ¿no? Ya, listo, vamos a ver. La respuesta acá es la C, por si acaso, ¿ah? Ya hasta ahora sí. Muy bien, primer párrafo. Uy, pero lo ideal sería que leamos hasta dos, ¿ah? Vamos a ver si podemos reducir un poquito más. Ya está, ahí. Dos párrafos, vamos, dos párrafos. Ya saben, palabras clave. Y ya saben que información específica y los ejemplos no se resaltan. Y que pueden utilizar los conectores como el asimismo que está acá. Ahora sí, vamos.
Muy bien, a ver. ¿Se han dado cuenta que hay mucha información que es muy específica? No se deben marear cuando hay información específica. Lo que nosotros hacemos es, leemos dos párrafos de golpe o dos párrafos para ver en qué se parecen. Ya, yo les voy a retroalimentar en qué se parecen. Te habla del permafrost. Lo que va entre comas es información anecdótica y obviamente también está entre paréntesis. Luego, en la siguiente clase de comprensión lectora, les voy a explicar qué son los incisos. Pero el permafrost es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada. Hasta ahí nos dice una definición de permafrost. Ahora, hay un montón de información, pero ¿sabes cuál es lo más importante? Y te voy a explicar por qué. Que el permafrost abarca entre el 20 y 24% de la superficie de la Tierra, ¿ya? Que es habitable y explotable económicamente. Ojo. Ahora, ¿por qué resalté esto? Porque si te fijas en el siguiente párrafo, te vas a dar cuenta que el permafrost está comenzando a descongelarse de una forma imparable. Ya está. Ahora, nos menciona si hay un aumento de la temperatura global de unos 2 grados centígrados, se perdería el 40% de la superficie ocupada por el permafrost del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si provocamos que el aumento de la temperatura global sea, por ejemplo, 1 grado centígrado, perderíamos un área de permafrost más o menos equivalente a la superficie de la India. ¿Te das cuenta que se le da mucha importancia a cuánto de superficie puede abarcar el permafrost? Mira, palabra clave, superficie, palabra clave, superficie. O sea, el permafrost es un área congelable, o un área congelada, ¿no? Del subsuelo, y que por el calentamiento global se está derritiendo. Y este terreno o la superficie del permafrost es amplio. Ya estoy armando mi resumen, ¿ah? Ojo, a pesar que es un texto denso, ¿no? Y que contiene mucha información específica. Vamos con dos párrafos más. Acá sí puedo aumentar el zoom, creo. Y ahora sí, dos párrafos más. No se centren mucho en información específica y fíjense cómo se conecta la información de cada párrafo con otro párrafo, ¿ah? A ver. Está más fácil, maestras y maestros, ¿saben por qué? Porque si tú utilizas los conectores, va a ser más fácil, y los conectores lo hemos visto ahora. Una de ellas. Una de ellas, ¿qué? Varias razones. El problema no es solo la pérdida. ¿Te das cuenta que acá hay dos ideas? Entonces, acá tienes que resaltar la idea más importante, porque hay una sola idea en este párrafo, y después acá otra idea en este párrafo. Eso quiere decir que de las varias razones, acá hay una razón, acá hay otra razón. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón más importante de este párrafo? Porque lo demás son ejemplos, son detalles, ¿ah? Vamos.
Uy, creo que seguimos leyendo, ¿ah? Vamos, maestros, el tiempo nos va a dar para terminar de leer todo el texto y subrayarlo. A ver, ¿cuál es la primera razón? Vamos, maestros, yo que estamos con el desayuno, ¿no? Ya, voy a apoyar yo, ¿ya? Una de ellas es que el deshielo de permafrost acaba provocando hundimientos y grandes inundaciones. Ahí está. Ahora, todo esto que está acá es un complemento o un ejemplo de cómo es que afecta por el hundimiento o las grandes inundaciones. Nada más. Ya está, ahora sí. A ver, inicio de mí. Muy bien, maestra Anabela. ¿Y cuál es el segundo? Vamos. No se pierdan con los detalles. Sí, la siguiente clase de comprensión lectora lo voy a hacer con la clase de los incisos. Es muy importante, ya se han dado cuenta algunos maestros. Vamos, ¿cuál es la segunda razón? Acá dice varias razones. Una de ellas es esto, que provoca hundimientos y grandes inundaciones. ¿Cuál es la segunda? Vamos. Porque en el permafrost están concentradas grandes cantidades de residuos de carbono. ¿Y cuál es el problema? Esto y el metano, el dióxido de carbono y el metano son dos principales gases de efecto invernadero. O sea que si se derrite el permafrost, la temperatura global subiría un montón, ¿no? Ya está. Ahí están mis dos razones. Hay que me dicen la maestra en el chat. Muy bien, ¿no? La maestra Carmen también. Perfecto, la maestra Anabela también. Ya está. Ahí está, maestros. Y yo les invoco a la reflexión. ¿Y por qué perdemos tiempo con esto? ¿Por qué le damos dando vueltas a esta información específica? La información específica no se resalta. Se resalta la información que se va conectando. Si acá hablaba de varias razones, una de las razones es que el deshielo del permafrost provoca hundimientos y inundaciones. Que el deshielo del permafrost permitiría liberar estos residuos de carbono, que sería uno de los principales gases para el efecto invernadero y subiría la temperatura. Creo que faltaría una razón más, ¿ah? Y sí, ¿se acuerdan de los conectores? Mira, acá tenemos un conector, finalmente. Eso quiere decir que hay una tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón? Vamos, lo leen y terminamos. Aunque faltaría un párrafo. Vamos. Bien, ¿ya lo vieron más fácil o no? Acá dice, por ejemplo, ya, les voy adelantando algo. Los ejemplos no se resaltan, pero los ejemplos nos indican que lo que está antes es importante. Todo este ejemplo para que te importe esto. Que así como se desprenden gases, ¿qué gases? Por los residuos del carbono, ¿no? ¿Qué gases? El metano y el dióxido de carbono. Se pueden liberar algunos patógenos que portaban los animales que quedaron congelados. ¿Qué son patógenos? Enfermedades. ¿Ya? Y acá están los ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, la bacteria del anthrax. ¿No? Ya está. Entonces, los ejemplos lo único que hacen es reforzar la idea que está acá. Mira, acá están las varias razones. 1, 2, 3. Como son 3, pues ya son varias razones, no solamente son 2. Muy bien. Y el último párrafo. ¿Qué resaltamos en el último párrafo? A ver.
Este es un texto expositivo de problema-solución. ¿Ah? Ya vamos leyendo dos textos expositivos. ¿Ah? Vamos, maestros, vamos. ¿Qué resaltamos acá? Hemos visto que había tres razones, ¿no? Por la que es peligroso que el permafrost se deshiele. ¿Y de qué trata el último párrafo? ¿Qué nos indica el último párrafo? Vamos. Ya les dije en forma de comentario que era un texto expositivo de problema-solución. Y en el último párrafo, ¿qué aparece? Uy, estamos con el desayuno. A ver, ¿qué nos dice acá? Muy bien en el chat. En el chat, ¿no? No sonaba el chat. Ya, a ver. La maestra Carmen, promover políticas ambientales. Maestra Chelis, un plan concertado. Maestra Anabela, promover políticas ambientales. Maestra Anabela, plan concertado. Maestro Juan García. Muy bien, listo, ahora sí. Claro. Nos dice acá que la única alternativa que tenemos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ojo, esta es la única alternativa, número 1. Y 2, para ello tenemos que hacer todo esto, pero ya son ejemplos de cómo lograr esto, número 1. Sin embargo, tenemos que tener un plan concertado en que se involucren los gobiernos centrales del mundo y a la propia ciudadanía. Si no, nada de lo que ha sido mencionado en estas líneas que no hemos resaltado se podría lograr. ¿Y por qué es importante un plan concertado para que se involucren los gobiernos centrales del mundo, así como la propia ciudadanía? Pues esto es importante porque así podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí está. ¿Se han dado cuenta entonces? Es un texto de problema-solución. Muy bien. Ya está. Perfecto. Hemos leído esos dos textos. ¿Se han dado cuenta entonces de la importancia de los conectores? ¿Cómo sabíamos y cómo podríamos optimizar y mejorar la velocidad de comprensión lectora? Fácil. Si acá nos decía que había varias razones, una de ellas por otro lado, finalmente, ¿se han dado cuenta que estos conectores enumerativos nos ayudan a organizar el texto? Entonces, yo ya sabía que acá va a haber 2 o 3 razones y al final, como me di cuenta que había acá una serie de problemas, va a haber una solución. Todo esto vamos a aprender en estas clases que vamos a tener hasta el día, bueno, hasta la última semana de febrero, el día 26, 27, hasta el 27 de febrero vamos a trabajar comprensión lectora. Y además, los días viernes de 3 a 4, yo dicto clases de comprensión lectora escolares, también quedan invitados, les voy a dar el enlace, ¿ya? Todo esto para los inscritos. Este video también va a ir para el canal de YouTube. Y lo que voy a hacer ahora es mandarle a las tipeadoras, van a tipear esto, maestros, van a tipear esto, lo van a hacer en un Google Forms y estas preguntitas las van a responder, pero mediante el formulario de Google Forms para que puedan practicar, ¿sí? Ya siendo las 8 hemos terminado y si se dan cuenta, este tipo de preguntas son muy parecidas a las que hemos hecho con el texto anterior de Marie Curie, ¿ya? Listo, maestros. Bueno, esta es la primera clase de este nuevo ciclo. Hemos empezado el día lunes. La siguiente clase, el día miércoles, vamos a hacer conocimientos pedagógicos generales y el día viernes vamos a hacer razonamiento lógico y el día domingo también conocimientos pedagógicos generales. ¿Ya? Así lo hemos programado. A los inscritos en el grupo WhatsApp oficial voy a poner los temas que vamos a desarrollar.
Listo, maestros. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias, profesor. Nos vemos, nos vemos. Provecho con el desayuno. O algunos ya han desayunado. Nos vemos. Chao. Que tengan un buen día.